¿Cuál de mis dos pantallas están viendo ahorita ustedes? ¿La presentación o están viendo el Teams que tengo? La presentación. Ah, ok, gracias. Ok, vamos a continuar entonces con el difusor. El día de hoy voy a avanzar lo más que se pueda para recuperar el tiempo, entonces vamos a continuar con lo que es el difusor. Ya habíamos mencionado cuál es la función del difusor, que es descender la velocidad o bajar esa velocidad. Entonces, les había comentado el día de ayer sobre el texto del difusor. Lo voy a colocar. Voy a colocar las variables o las incógnitas y voy a colocar los datos de entrada. Entonces, el problema decía así. A un difusor adiabático entra aire a 80 kilopascales y 127 grados centígrados al flujo constante de 6.000 kilogramos por hora y sale a 100 kilopascales. La velocidad de aire baja de 230 a 30 metros por segundo al pasar por el difusor. Calcule, inciso A, la temperatura del aire a la salida. E inciso B, el área de salida del difusor. Entonces me da estos datos de entrada, me da estos datos de salida. Les recomiendo que pongan el fluido que vamos a utilizar para que no se confundan y se vayan solamente a las tablas de agua. Entonces coloquen inmediatamente el fluido para que lo tengan presente y colocamos todos los datos de entrada, todos los datos de salida y además datos adicionales. En este caso pues me está diciendo que es adiabático. Recordemos que el concepto adiabático significa que no hay transferencia de calor. Entonces no tengo ni calor de salida ni calor de entrada. Por lo tanto, U es igual a 0. Me está preguntando en el inciso A cómo determino la temperatura a la salida. Y en el inciso B me pregunta cómo puedo determinar el área a la salida. Entonces vamos a iniciar primeramente con nuestro balance de materia. Recuerden que primero realizo mi balance de materia, después realizo mi balance de energía y después, si veo que no puedo resolver o contestar los incisos con esos balances, pues ahora sí me voy a las ecuaciones secundarias. Entonces, inicio con el inciso A. Primero mi balance de materia. Recuerden que la sumatoria de los flujos másicos de entrada menos la sumatoria de los flujos másicos de salida va a ser igual al incremento. Como estamos en un estado estacionario, es decir, que las propiedades de la entrada no cambian con respecto al tiempo, ni la entrada ni la salida, adentro del volumen de control puede haber cambios. Pero si yo pongo en este difusor, pongo una línea imaginaria en todo el dispositivo, lo que esté en la parte de la entrada y lo que esté en la parte de la salida prácticamente no cambian con respecto al tiempo. Y recuerden a qué se refiere que no hay cambios con respecto al tiempo. Y me refiero a las propiedades termodinámicas. Que si yo mido en un determinado tiempo, ahorita a las 8:15, la temperatura en la entrada, y después de una hora vuelvo a medir esa propiedad termodinámica, debe de tener la misma temperatura o el mismo volumen específico, la misma entalpía, la misma presión, igual para adentro a lo mejor puede haber cambios. Entonces a mí lo que me interesa son la entrada y la salida. Por lo tanto, como estoy en un estado estacionario, pues ese término se desprecia. Y finalmente obtengo la siguiente ecuación que ya la hemos estado viendo, que es la sumatoria de los flujos másicos de entrada va a ser igual a la sumatoria de los flujos másicos a la salida. Esa es mi ecuación A. Como nada más hay una entrada, entonces pongo que el flujo másico de entrada va a ser igual al flujo másico de salida. No siempre es así, depende del dispositivo, pero siempre vamos a llegar a esta ecuación. Y aquí ya empezamos a partir. Aquí nada más yo veo una entrada y veo una salida, por lo tanto el flujo másico de entrada es igual al flujo másico a la salida. O flujo
bueno, déjenlo mejor como flujo másico de entrada igual al de salida. Porque también podría ponerlo como flujo másico 1 es igual al flujo másico 2 cuando existen varias entradas y varias salidas. Eso, como es el mismo flujo para las dos corrientes, por lo tanto lo voy a poner como el flujo M. Ese para mí, pues es mi ecuación A. Esa me sirve mucho. Lo vamos a ir viendo conforme vayamos viendo los dispositivos. Entonces, ya tengo mi ecuación A y ahora voy al balance de energía. El balance de energía es prácticamente muy similar al de materia, nada más que aquí es con flujos de energía. Igual, el flujo de energía de entrada menos el flujo de energía de salida es igual al incremento de la energía en un determinado tiempo. Como está en estado estacionario, igual no hay cambios. Igual forma, paso la salida al lado derecho de la igualdad, tengo esa ecuación, pero ahora esa ecuación la tengo que expresar de forma detallada. Y de forma detallada es esa de ahí. Esa ecuación siempre la vamos a utilizar para todos los dispositivos. Lo que hacemos después es observar el dispositivo e ir cancelando algunos términos que ya están establecidos para ciertos dispositivos y hacer esa ecuación más pequeña. Por ejemplo, tenemos ese difusor. Ese difusor que tenemos ahí, pues yo tengo entradas y salidas. Vamos a ver qué ocurre con esa ecuación para el difusor. Este difusor me está diciendo que es adiabático. Por lo tanto, los flujos de calor se desprecian. No es una regla, porque puede decir el problema que ganas o pierdes calor en el difusor. Pero en este caso, el difusor es adiabático, entonces, por lo tanto, los calores se desprecian. Tengo calores como cero. Ahora, observemos el esquema del difusor. Les digo, es como si fuera un cono. Aquí la base es un área más pequeña que lo que está a la salida. Entonces, no veo yo ningún trabajo de eléctrico, es decir, una resistencia. No veo un trabajo de flecha, es decir, un agitador. No veo un trabajo de resorte. No veo un trabajo mecánico. No veo un trabajo de frontera móvil, es decir, que se dilate. A lo mejor puede haber dilatación por la temperatura, pero es muy pequeña. Entonces es despreciable, por lo tanto, los trabajos también los desprecio. Ahora, en un difusor que si pongo mi plano de referencia, es decir, la altura en este punto, o en esta línea punteada es 0, pues observo pues que si me pongo o me ubico en este punto a la entrada y me ubico en este punto a la salida, pues sí existe una diferencia de altura, pero es despreciable, ese dato es muy pequeño. Si yo lo calculo, el dato es muy pequeño. Solamente que el problema me dijera, la entrada, la entrada tiene 3 metros y la salida tiene 5 metros, involucrando metros o longitud, sí debo de calcular la energía potencial. En este caso, pues no me lo menciona, pero se los comento para que no se vayan a sorprender si el examen viene con ese detalle. Es algo muy sencillo, pues nada más tengo que meter en Z los metros y en gravedad, en G la gravedad. La gravedad ya, si recuerdan qué valor tiene, es un dato constante. ¿Quién se acuerda cuánto tiene la gravedad? Metros sobre segundo al cuadrado. Ajá, pero el dato, la constante, ¿cuánto es? 9.81. Ajá, exactamente. Si a mí no me da el dato de la gravedad, yo tengo que utilizar el dato de 9.81, a excepción que el problema me dijera, utiliza el dato de gravedad como 9.4, 9.9, etcétera, etcétera. Depende del problema, pues, qué es lo que me especifique. Entonces, en, en los difusores, prácticamente también vamos a despreciar casi de regla la energía potencial, a excepción a lo que les estoy comentando, que me dijera o me diera como dato los metros de la entrada y los metros a la salida, poniendo una referencia como lo estoy haciendo aquí.
Entonces, el problema o prácticamente la ecuación me quedaría que el flujo másico es una sumatoria. Quiere decir que todo esto lo tengo que hacer para una corriente de entrada y después sumarlo para una corriente de entrada si fueran dos entradas. Pero en este caso, como nada más tengo una entrada, pues, y como M la estoy poniendo que es para entradas y salidas, por eso pongo M, si no otra forma correcta sería poner M, el flujo másico de entrada, multiplica a la entalpía de entrada más la velocidad de entrada al cuadrado entre 2, igual al flujo másico de salida, que multiplica a la entalpía de salida más la energía cinética, que está representada por la velocidad de salida al cuadrado entre 2. Esta ecuación que tengo aquí, pues observen que el flujo másico a la entrada ya me lo está dando. Me dice que son 6.000 kilogramos por hora. Como tengo el flujo másico de entrada y yo de la ecuación del balance de materia estoy haciendo la consideración de que el flujo másico de entrada es igual al de salida, por lo tanto, esa M yo ya la tengo. Vamos a ver qué otra cosa tenemos. Las velocidades, observen, a la entrada tengo 230 y a la salida tengo 30, por lo tanto ya las conozco. Y finalmente, pues las entalpías las puedo conocer la entalpía de entrada. La entalpía de entrada, pues tengo datos de presión y temperatura. Tengo un flujo que es aire, o un fluido, no un flujo, un fluido que es aire. Pero a la salida, lo único que tengo es presión y no tengo temperatura. De hecho, es el inciso A, me pide la temperatura a la salida. Por lo tanto, si se fijan, la incógnita que me hace falta es entalpía de salida en esa ecuación. Entonces, ¿cómo determino la temperatura a la salida? Tengo la ecuación del balance de materia, tengo la ecuación del balance de energía y no puedo determinarlo directamente porque no está el término temperatura para determinar la temperatura correcta. Porque en el inciso B, déjenme revisar, en el inciso B me está pidiendo el área a la salida. Entonces, ya observando esa ecuación, debemos de calcular la temperatura a la salida. Entonces, ¿cómo calculo esa temperatura a la salida? ¿Le voy cambiando o me espero, muchachos? Si alguien está haciendo sus anotaciones y me comenta, porque luego yo voy adelantando o voy avanzando en la presentación, díganme con confianza y me espero para que vayan haciendo sus anotaciones, ¿eh? Entonces, ¿cómo calculamos esa temperatura? Bueno, la vamos a calcular de la siguiente forma. Lo primero que tenemos que hacer es despejar esa entalpía. ¿Por qué? Porque si nos vamos a las ecuaciones secundarias directamente, observen que tenemos como datos de entrada. Tengo temperatura, presión, velocidad y a la salida lo único que tengo es los 30 metros por segundo, que es la velocidad a la salida. Pero mis ecuaciones secundarias no involucran el término temperatura, involucran el flujo másico, involucran el volumen específico, involucran el área e involucran flujos volumétricos. No tengo una ecuación donde tenga la temperatura directamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues para calcular esa temperatura, pues calculamos primero esta entalpía, porque observen, a la salida únicamente tengo una propiedad termodinámica y esa propiedad termodinámica es la temperatura. Necesito otra propiedad termodinámica para determinar la propiedad de temperatura a la salida. Entonces, lo que yo voy a usar es la ecuación del balance de energía para determinar HS. Les comento, HS sí lo puedo determinar.
¿Por qué? Porque tengo temperatura y presión. Aquí nada más tengo pura presión. Entonces, despejando la HS que está ahí, pues observen que puedo pasar M entre M, pues se elimina, me quedaría entalpía de entrada más la diferencia de la velocidad, o sea que me quedaría la ecuación B, la diferencia de las velocidades tanto de entrada al cuadrado menos la de salida entre 2. Aquí estoy factorizando este término y me queda así. Entonces, si se fijan, uno tiene términos de velocidad al cuadrado, o sea, metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, porque tengo la velocidad elevada al cuadrado, y tengo unidades de kilojoule sobre kilogramo. Entonces, tengo que tener cuidado a la hora de hacer la sumatoria. Les digo, no metan nada más datos, calculen, me da entalpía, le pongo kilojoule sobre kilogramo. No, tengo que observar las unidades. Teniendo esa entalpía, pues vamos a calcular la entalpía de entrada. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda hasta este punto? Ahí en el despeje no Sí. alcanza a ver si está sumando o restando la entalpía de entrada. La entalpía de entrada, a ver, déjame ver si no me equivoqué. Nomás ahí en la parte B. Es que no La está alcanza a sumando, ver. las sumas, Ah, las es una sumas. suma. Ahí. No alcanzaba a ver, gracias. Sí. Ajá. Entonces tengo esta ecuación B. Vamos a determinar la entalpía de entrada. Si recuerdan, tengo velocidades a la entrada y velocidad a la salida. Me falta determinar la entalpía de la entrada. ¿Cómo determinamos la entalpía en la entrada? Tengo como dato presión y tengo como dato temperatura. Me voy a regresar tantito al esquema para que observen. Ahí está. Tengo presión de 80 kilopascales y tengo temperatura de 127 grados centígrados. Entonces, esos datos los coloco de esta forma para determinar la fase. Así háganlo en los exámenes. Para determinar las fases, pongan las propiedades que están usando para identificar fases. Ahora, si recuerdan, pues no me puedo ir a lo loco a las tablas, es decir, me voy a esta tabla, me voy a esta tabla o me voy a esta. Tengo que identificar a qué tabla me tengo que ubicar. Si tengo esas, esas propiedades termodinámicas de presión y temperatura y lo que estamos usando es aire, pues necesito identificar en dónde está ubicado la fase de ese aire. Entonces, ¿quién me dice qué hacemos para identificar la fase del aire? Tenemos aire ahorita. Estamos trabajando con aire. Revisen sus tablas de vapor, sus tablas de todo el apéndice 1 o el apéndice A. ¿Cómo identifico el aire? La fase. ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Qué paso hago ahí? Tenemos aire. ¿Algún valiente o alguna valiente que me diga qué hacemos? No importa si se equivocan, no se preocupen, para eso es estas clases, para despejar y sacar todas las dudas que tengan. Si se equivocan y dicen algo que no sea correcto, pues aquí lo corregimos. En el examen si no les ayudo, aquí sí. ¿Qué hacemos? ¿Quién me dice? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Regularmente lo que hacemos nosotros, Bueno, ajá, te ¿las escucho. comparamos con sus propiedades del punto crítico? No, no, ahí no. A ver, Axel ya dijo que el punto crítico. ¿Quién más aporta algo? Primero, pregunta para todos. Tengo tablas de vapor
saturado, de vapor sobrecalentado, de mezclas, de líquido comprimido para el aire. No, No tengo. pero hay una tabla que dice propiedades de gas ideal del aire Exactamente, y está marcado en temperatura en Kelvin. exacto. Entonces, aquí viene una pregunta que ya les había hecho anteriormente. El aire es un gas y las demás sustancias, por ejemplo, el agua o el refrigerante 134A, entre otros, esos se pueden convertir a vapor. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un vapor a un gas? Ya se las había preguntado. ¿Cuál es la diferencia de un vapor a un gas? No es lo mismo, ¿eh? Regularmente estamos acostumbrados a decirlo que el vapor es gas, pero no es lo mismo. Observen el agua. Voy a poner un ejemplo. El agua, tengo una sustancia que es agua y tengo otra sustancia que es el aire. El aire es gas. El agua es una sustancia pura que puede convertirse a vapor. ¿Cuál es la diferencia de ese vapor a ese gas? Que el gas puede ser una mezcla de distintos elementos y el vapor es de, del líquido del que sale, o sea, puede ser, como lo dijo, de un fluido puro. Ajá, ese sería una. Pero la más importante aquí, la que quiero que me digan es referente a por qué no puedo determinar una fase. Está bien esa que me estás diciendo, Kareli, es una respuesta correcta. Pero lo que yo quiero es que me digan qué diferencia tiene y por qué no puedo determinar una fase en un gas. Porque en el otro, en la sustancia pura, yo puedo determinar fases, es decir, esa sustancia pura se puede convertir a líquido comprimido, se puede convertir a líquido saturado, mezclas líquido-vapor, a vapor saturado y a vapor sobrecalentado. Esa es la sustancia pura. Pero el gas, ¿qué le pasa al gas? ¿Será que no podemos encontrar una fase porque siempre se va a quedar en gas? Ajá, Nunca. exacto. No cambia la fase, pues. Es decir, tengo un gas Sí, no. que prácticamente lo considero yo un vapor, pero si yo cambio las propiedades termodinámicas, siempre voy a tener prácticamente ese gas, a menos que utilice presiones supercríticas y todo eso para licuar ese gas. Ahí sí lo puedo licuar. ¿Sí saben qué es licuar un gas? No van a decir que es meterlo en una licuadora, porque eso me dijeron una vez. ¿Qué es licuar un gas? ¿Qué es licuar un gas? Es comprimirlo hasta que empiece a hacerse líquido, ¿no? Exactamente. Es convertirlo a líquido, pero con condiciones supercríticas o condiciones muy elevadas de presión y temperaturas diferentes. Entonces sí lo puedo hacer. Entonces aquí la diferencia es que el aire no pudo determinar la fase. Por eso les puse esa proyección. ¿Qué fase tengo ahí para esas condiciones de aire? Pues no tengo cómo determinar una fase porque no tengo ni tablas y además físicamente yo no puedo tener el aire como una mezcla líquido-vapor, etcétera, etcétera. Entonces, como dijo su compañero José Joaquín, hay una tabla que es la tabla prácticamente, déjenme ver, es la tabla A17. Vayan por favor todos a la tabla A17. Ahí tengo tabuladas diferentes gases ideales. Tengo el aire, tengo el dióxido de carbono, tengo el monóxido, tengo nitrógeno, tengo oxígeno diatómico. Hay varios. Si algún problema yo les cambio el fluido y les pongo alguno de esos gases, pues automáticamente me tengo que ubicar en esa tabla A17. La tabla A17 tiene las siguientes columnas. Tiene la temperatura en Kelvin,
tiene la entalpía específica. Aquí están las unidades. Primero está la propiedad arriba y abajo está la unidad. Esta presión de aquí es, acuérdense cuando vimos gases ideales, que yo les ponía TR y PR. ¿Se acuerdan qué presión me refería con esa R? Cuando vimos el factor de compresibilidad Z. Es la presión relativa. Reducida. ¿Cómo? Presión reducida. ¿Cuál era, la relativa o la reducida? Allá en el factor de compresibilidad. Es que la reducida era con la R mayúscula, ¿no? Exactamente. Aquí en termodinámica, la nomenclatura es muy importante. Allá, si se acuerdan, yo ponía PR mayúscula o TR mayúscula. Aquí es PR minúscula. Son cosas muy diferentes. Esta presión yo la ocupo para otras ecuaciones de termodinámica. Si revisan su libro, pues son bastantes capítulos y son muchísimos temas que prácticamente no vemos todos los temas, pero algunas ecuaciones tienen otras variables que nosotros no vamos a estar ocupando, porque pues imagínense, tendríamos que tener un curso completamente más de un año para aventarnos todo el capítulo, no todo el capítulo, sino todo el libro. Entonces, esta presión que está aquí, revísenla en la parte inferior de la tabla, a qué presión se está refiriendo. Por favor, me lo comentan. La PR y la BR. Son relativas, ¿no? Sí, es presión relativa. Ajá, esta presión es relativa y este volumen específico es relativo. Esas dos no las vamos a usar nosotros en este curso, pero no se vayan a equivocar y vayan a tomar estas presiones como las reducidas, que son las que ocupamos en la unidad número 2 cuando estamos viendo gases ideales, sobre todo en el factor de compresibilidad, gases reales. Entonces, aquí tengo la entalpía, aquí tengo la energía interna y aquí tengo la entropía específica. La entropía específica es kilojoule sobre kilogramo por Kelvin. Entonces, si se fijan, cuando yo tengo un gas, las únicas dos propiedades que necesito es temperatura, bueno, no las únicas dos, sería temperatura, entalpía, energía interna y entropía. Con cualquiera de esas puedo determinar prácticamente todo lo demás. Entonces, si yo tengo... Profe, ¿ahí por qué ¿sí? no importa la presión? Entonces, en el aire. No, porque estás considerando que es un gas ideal. Estás considerando que es un gas ideal. Aquí prácticamente las presiones no van involucradas. No van involucradas. Entonces, si se fijan, lo que yo tengo es temperatura y tengo presión. ¿Qué es lo que me hizo falta calcular acá en esta ecuación? Pues la entalpía a la entrada. La entalpía a la entrada, entonces, la puedo identificar de la siguiente forma. Ubico la temperatura, la cambio a Kelvin. Si se fijan, tengo 127 grados centígrados más 273.15. Es importante que manejen el punto 15. Serían 400.15. Entonces, ubico prácticamente esa temperatura. Muchos me van a decir, ay, tengo 400. Pues para evitarme hacer la interpolación me voy a los 400 y ya no interpolo. No, tienen que utilizar el punto 15 porque los datos aquí son muy sensibles. Entonces, yo utilizo los 400.15, prácticamente está entre este rango de temperaturas que es de 400 a 410. Por lo tanto, lo que voy a ubicar es la entalpía y esa entalpía va a estar entre estos dos valores. Haciendo la interpolación, ¿qué dato les da? Hagan la interpolación, por favor. ¿Cuánto les da la entalpía con esa temperatura de 400.15? ¿Cuánto les da?
Me dicen, por favor. Yo tengo 401.1321 Ok. kilojoules sobre. Exactamente, como dice Salvador, la entalpía a la entrada son 401.1321. ¿Por qué hago este ejercicio de hacer interpolaciones? Porque van a tener que realizar más de 3 o 4 o 5 interpolaciones para un solo ejercicio. Entonces necesitan estar practicando eso y hacerlo de una forma más rápida y más eficiente. El examen, el tiempo que les doy es tiempo suficiente para responderlo, pero necesitan minimizar tiempos. Es decir, si yo estoy tardando 3 minutos o 4 minutos o 5 minutos en hacer una interpolación, tienen que buscar una manera ustedes de hacer mínimo ese tiempo y a lo mejor si me aviento 5 minutos, aventarme unos 3. Entonces, hacerlo también, no nada más rápido, pero hacerlo bien. Entonces, necesito que se pongan a practicar, necesito que busquen la forma de hacerlo más rápido y más eficiente, porque los exámenes, pues aquí son por tiempo, igual que en la forma presencial, lógicamente, pero aquí en esta modalidad no presencial, pues prácticamente todos los maestros somos más estrictos en cuestión de tiempos. A lo mejor en clase te pueden dar otro ratito más en lo que terminas, en lo que se retira el maestro, en lo que recoge todo su material, pero aquí sí el tiempo es bien exacto y bien justo. Entonces vayan tratando de hacer eso lo más rápido posible. Hemos hecho varios ejercicios donde hemos realizado prácticamente la solución de varios ejemplos donde hacemos interpolaciones. Hemos visto interpolaciones entre tablas, entre columnas. Entonces, si alguien tiene todavía dificultad con ese tema, pues vaya recapitulando todo eso y váyase poniendo él mismo o ella misma diferentes ejercicios para que le quede bien claro cómo hacer una interpolación. No se esperen a ver el examen y ver qué es lo que voy a hacer. Entonces, si se fijan, de la ecuación B yo ya tengo prácticamente la entalpía a la entrada. Entonces vamos a sustituir en esa ecuación. Si yo sustituyo en esa ecuación, pues tengo que observar las unidades, es lo que les decía. Todo el término que está entre el paréntesis es metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Y lo que yo tengo acá es unidades de entalpía. A mí, la variable o la incógnita de mi interés es entalpía, por lo tanto, todo lo tengo que poner en unidades de entalpía. Entonces, este término de velocidades, pues le aplico la conversión de unidades para que me quede kilojoule sobre kilogramo. Aplico esa conversión, se eliminan metros cuadrados segundos al cuadrado, ahora sí puedo sumar kilojoule sobre kilogramo más kilojoule sobre kilogramo y finalmente el dato, el resultado final es 427.1321. Si se fijan, esa entalpía es mi entalpía a la salida y el problema me está pidiendo una temperatura. Entonces, ¿qué hago? Tengo la presión y tengo la temperatura. Yo no tengo una tabla, como me preguntó su compañero Hugo, ¿qué pasa con la presión? No tengo una tabla donde me esté especificando para esta presión la temperatura va a ser tal para gases. Por lo tanto, estoy observando que las propiedades que me sirven a mí son entalpías, energías internas, entropía y lógicamente está la columna de temperatura. Pero la presión que yo tengo a la salida pues no me sirve mucho para calcular esa temperatura. Por eso estamos calculando la entalpía a la salida, que es una propiedad termodinámica que está ahí tabulada. Si me voy a la tabla, observen, tengo la presión y tengo la entalpía que acabamos de determinar. Si me voy a la tabla A17, pues ubico ahora la entalpía, porque pues aquí no tengo tabulada la presión.
sino que tengo tabulada la temperatura. Entonces, lo que hacemos ahora es, en lugar de tabular la temperatura, pues tabulo la entalpía, esa de 427.1321. Entonces, 427.1321 está tabulada en esa fila donde la temperatura es de 420 y 430. Haciendo nuevamente la interpolación, pues yo puedo determinar esa temperatura a la salida. La temperatura a la salida, por lo tanto, va a ser de 425.77 grados Kelvin. Más bien ahí estoy yo cometiendo un error. No son grados Kelvin, son Kelvin. Las temperaturas absolutas, como lo es Rankine y Kelvin, no se dicen grados, se dicen Kelvin y Rankine. Las temperaturas que son, ya ven que hay absolutas y relativas. Las que son relativas, que son grados centígrados en el sistema internacional, y Fahrenheit en el sistema inglés, ahí sí se dicen grados. Entonces, aquí la temperatura que yo obtengo son 425.77 Kelvin. Ese es el resultado final para el inciso A. Hasta aquí, ¿alguna duda sobre el inciso A? No, profe, pero quería ver No. si le podía regresar a la diapositiva anterior para terminar de anotar algo, por favor. Sí. Ok, me espero tanto en lo que lo anotan. Mientras su compañero y los demás anotan, ¿alguien tiene alguna pregunta referente a qué hice en ese inciso A? Levanten la manita, por favor, a los que les haya quedado clara prácticamente el inciso A, por favor, para darme de enterado. Ahora entraron muy poquitos alumnos, son 28, tengo 34. De hecho, ya estoy observando que varios ya se están dando prácticamente ya muchos están, pues como que ya están ya mentalizándose a que van a repetir la materia, y se me hace raro pues porque pues todavía ni terminamos. También hay varios que se están dando de baja, profe. Sí, es que ya no les dan chance de darse de baja, ahorita ya no. Ya, más bien ellos No sé ya. cómo le hacen, pero según eso. No, la coordinadora a nosotros ya nos mencionó que no les dan, las bajas se dan nada más los primeros 15 días iniciales en el semestre. No, profe, pero pues es que ya se dan de baja pues de la carrera, o sea, ya se salen. De la carrera, Sí, ya. Ok. Sí, ya les entendí. Entonces, Gustavo, Frida, Carlos, Benigno, Carelli, ¿están dormidos o sí les está quedando claro? Andrea. Es que soy hermanito, profe, pero pensé que ya iban a bajar. Ok. Sí, profe, nada más que no puedo levantar mi manita, no me deja Teams. Ok, no te preocupes. Nada más para saber pues que están aquí, porque luego siento que estar hablando solo. Entonces, ¿alguna pregunta? Ya la pueden bajar, por favor. ¿Alguna otra pregunta referente a este inciso? ¿No? Bueno, vamos con el inciso B. El inciso B nos pregunta el área, si no me equivoco. Área a la salida. Ok, vamos con el inciso B. ¿Ya acabaron de copiar todo? Ah, no. ¿Perdón? Yo todavía no. ¿En cuál te quedaste? ¿En esa o en la anterior? ¿En esa? No, en la siguiente. Ahí está. Me espero para que lo copien. De hecho, les hago el comentario. Tengo muchos alumnos que no me hicieron entrega de los ejercicios ni de resumen de la unidad 2. Entonces, me imagino que está pasando lo que me están comentando ahorita, que ya muchos se están dando de baja de la carrera, o prácticamente ya están optando por repetir la materia.
todas esas personas, en estos días yo les doy las calificaciones. Me faltaría la calificación, lógicamente, del examen teórico que les comenté al inicio a sus compañeros. Se los voy a aplicar el día viernes a la 1 de la tarde. Se me ha pasado, pensé que ya lo había hecho y no. Entonces, se preparan, por favor, para su examen. Su examen teórico. El examen teórico se los aplico. Ah, perdón, Hugo, pensé que habías dejado la mano levantada. ¿Me ibas a comentar algo? Sí, profe. A ver, Digo, dime. que entonces el examen del viernes va a ser de la unidad 3 del libro No, o de la 2. Es que no hice el examen teórico. por eso, pero el o sea, examen. el capítulo pues de las sustancias puras. Ah, ¿te refieres a los capítulos? Ah, Sí, ya, sí, ya. el libro. Sí. De la 3 solamente o también de la 2 porque no ve que hicimos también el resumen de la 2 en... No, es parte de la 2 y el Ok, capítulo 3. O sea, todo lo que vemos en la unidad número 2. Toda la teoría que he estado viendo. sí. Ese va a ser el examen teórico. Acuérdense que yo lo hago en Forms. Ustedes, es un examen de selección múltiple. No escriben ustedes prácticamente nada, ninguna respuesta. Regularmente lo que yo hacía en los exámenes teóricos, pues era darles el examen con la pregunta y ustedes tenían que escribir las respuestas. Aquí por la modalidad pues es diferente. Yo tengo que poner prácticamente la respuesta correcta. Y les doy 3 opciones, así como lo hicimos prácticamente en la unidad número 1. Entonces ahorita pues es más práctico y más rápido, porque el que estudió pues sabe rápido identificar cuál de las 3 respuestas que yo estoy dando pues es la correcta. Lógicamente hay gente que va a ir a entrar al Team Marín o al voladito a ver cuál de las 3 es la respuesta correcta. Entonces el viernes les aplico ese examen. Algo que quería comentarles referente a ello fue el comentario anterior que les hice, que les estoy comentando que tengo alumnos que no me entregaron resúmenes de la unidad número 2 ni ejercicios de la unidad número 2. Y una de las notas importantes para el resumen y para los ejercicios es que para el resumen me tienen que entregar ese resumen como derecho a examen para el examen teórico. Si no me entregan ese resumen, pues prácticamente el examen teórico se los anulo y pierden 15 puntos directos de la calificación. Acuérdense, yo al examen teórico yo le doy finalmente 15 puntos. Entonces, aquella persona que no me haya entregado el resumen, ya no lo dejo hacer ahorita al examen teórico. Esa es una. 2, los que me entregaron prácticamente menos de la mitad de los ejercicios, incluso el 70, yo les puse ahí que me tienen que entregar prácticamente todos los ejercicios para derecho a examen, pero muchos hacen caso omiso a las indicaciones que les doy. Primero, les indico que son un formato PDF y hacen caso omiso y me mandan un montón de fotografías. Esa es una. 2, les comento que haya claridad. Muchos no hacen caso omiso y me mandan los trabajos pues muy brillosa la hoja, no se alcanza a ver ni siquiera qué están escribiendo, tengo que andar adivinando qué ponen. Entonces, una de las indicaciones es esa, que tenga claridad y nitidez su trabajo. Entonces, prácticamente estos trabajos los estoy anulando, esa es otra. Y la última, la más importante, es la cantidad de ejercicios entregados. Si yo les estoy dejando 23 ejercicios para la unidad número 2, pues mínimo me tienen que entregar 20, mínimo. Ahí les estoy poniendo que me deben entregar todos para derecho a examen. Hay personas que me están entregando de 23 ejercicios, me están entregando 10. De esos 10, 4 mal. Que me pongo a revisar todos los ejercicios que me entregan. No es nada más que diga, me entregó 23, ya tiene. No, reviso
los ejercicios que ustedes me mandan, por eso me he tardado ahorita un poquito. Además de que tengo otras actividades, me he entretenido un poco en revisar sus ejercicios. Esas personas que tienen ese problema con los ejercicios y no me los entregaron de forma correcta, a pesar de que les envié el examen práctico, porque regularmente lo que hago es revisar esa parte de resúmenes, esa parte de asistencias, y si veo que el alumno no tiene derecho, yo mando el ejercicio o mando el examen, pero lo mando con la restricción de que a tal y a tal tía, a tal persona no les llegue, precisamente porque ya no tienen derecho a ese examen. En este caso, pues he tenido dificultades con la cuestión de estar revisando eso porque tengo otras actividades, me está absorbiendo mucho otras actividades y les dejé prácticamente a todos el examen práctico. Pero ahorita que empecé a revisar, de hecho, si se fijaron, estuve a altas horas de la noche revisando sus trabajos y sus ejercicios y sus resúmenes y les mandé su calificación ya. Varios de ustedes no tengo eso, resúmenes, y no tengo ejercicios. Entonces, a pesar de que me hayan entregado el examen con los ejercicios, con la solución de los ejercicios del examen, pero yo ya te puse prácticamente la nota de que no me entregaste los ejercicios, automáticamente les voy a cancelar el examen y lo van a tener que hacer en la segunda oportunidad. Pero les aclaro a todos, resúmenes y ejercicios que me hayan quedado de ver, finalmente me los tienen que entregar cuando hagan la segunda oportunidad. Es decir, si ahorita yo entregué 10 ejercicios y son 23, cuando yo me presente a hacer la segunda oportunidad, tengo que entregar los 23 ejercicios, si no, no tengo derecho al examen. Eso siempre lo pongo como regla, porque luego, fíjense cómo luego los alumnos toman ventaja, y no digo que son ustedes o no quiero generalizar, pero me ha tocado esa situación. Vamos a imaginarnos que yo soy estudiante y tengo un compañero también. Yo no entrego mis ejercicios, mi compañero es responsable, entregó todos los ejercicios, pero saca un 70 él y es responsable, me entrega tareas, me entrega todo. Pero en el examen le va prácticamente mal y entrega 70. Saca 70 en toda esa unidad. Pero yo no entrego tareas, no asisto, no entro cuando quiero, no entrego resúmenes, entrego pocos ejercicios y me voy hasta la segunda oportunidad. Pero imagínense si no pongo esa restricción de que me entreguen esos ejercicios. Llego al examen de la segunda oportunidad y ahí prácticamente lo que sacas en la segunda oportunidad, porque ya nada más es el examen de la segunda oportunidad, es prácticamente ejercicios, no es teoría. Yo ya no hago un examen teórico, sino de puros ejercicios, y lo que saques es lo que va directo a tu unidad. Entonces resulta que saca el muchacho 80 o la muchacha 80. Fíjense la diferencia de una persona que fue responsable y sacó esa calificación a una persona que de chiripazo en esa segunda oportunidad sacó más que él. Entonces no tiene caso, no le veo caso. Entonces lo que tengo que poner es una restricción ahí. ¿Y cuál es la restricción? Me entregan resumen y me entregan ejercicios. Ya lo que te saques ya es independiente. Entonces, para que lo vayan tomando en cuenta todos, si alguien debe algún resumen o algún ejercicio, yo al final yo doy una relación y les digo, fulano de tal, para esta unidad me debe esto y esto. Entonces, vayan avanzando los que no lo han hecho. Las tareas también de la unidad número 2, vi que muchos no entregaron tareas, vi que muchos, hice 2 actividades de 2 tablas, muchos no las entregaron, prácticamente les puse el 0. Entonces no sé qué está pasando, si se les está complicando por demasiada tarea con otras materias, si no están entendiendo, no entiendo la verdad qué es lo que pasa. Son tareas que dejo con la finalidad de que estén practicando para la hora del examen. Los exámenes todavía no los termino de revisar, me faltan pues como es un número o
grupo muy numeroso, pues me falta calificar todavía algunas. Y estos exámenes los tengo que calificar bien a detalle, porque si les pongo mal un ejercicio, el alumno luego viene y me empieza a cuestionar, y es lógico, es su derecho. Maestro, ¿por qué me saqué esto? ¿Por qué tengo mal este ejercicio? Entonces tengo que tener todo bien revisado para darle al muchacho o la muchacha algún ejercicio, o por qué estoy tomando yo la decisión de que este ejercicio lo tiene mal. Entonces, denme chance estos días. Finalmente yo les doy toda la calificación, esperando nada más la respuesta del examen teórico que les voy a aplicar el día viernes. ¿Alguna pregunta, alguna duda de ellos? Si no, para continuar con el problema y avanzar. ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar con el inciso B. El inciso B me pide aire a la aire. Estoy utilizando aire, pero lo que me está pidiendo es el área a la salida. Entonces, estos son mis datos de entrada, estos son mis datos a la salida. Tengo que es adiabático. Entonces, si se fijan, prácticamente el término área, yo lo tengo en las ecuaciones secundarias. Aquí estoy colocando ya la temperatura a la salida, que fue el inciso A que determinamos. Incluyendo esa temperatura, pues no tengo una ecuación dentro del balance de materia y dentro del balance de energía para determinar el área a la salida. Las únicas opciones que tengo son las ecuaciones secundarias. Y las pongo en términos de entrada y en términos de salida. Y las enumero o las numero. Si se fijan, tengo las ecuaciones primas y tengo las ecuaciones biprimas. Las ecuaciones primas son para entradas, las ecuaciones biprimas son para salidas. Les recuerdo, no puedo mezclar términos de entradas con salidas o salidas con entradas. Todo debe ser bajo el mismo subíndice. Vamos a marcar cuáles de estas variables las tengo como datos de entrada. Si se fijan, tengo temperatura, presión, velocidad en la entrada y flujo másico en la entrada. Es decir, esa velocidad pues está ahí, y ese flujo másico, que finalmente es el de salida, pues es ese de ahí. Recordar que el flujo másico de entrada es igual al de salida, pues entonces prácticamente tengo todos esos óvalos en color verde. Son los datos que yo conozco, pero además tengo también la velocidad a la salida, que es ese término, y además tengo temperatura y presión a la salida, pero no están involucrados en esas ecuaciones secundarias. Ahora me está pidiendo el área a la salida. Si se fijan, el área a la salida la tengo involucrada en dos ecuaciones, la 1 biprima y la 2 biprima. De la 2 biprima, pues no conozco el flujo volumétrico a la salida. Y en la 1 biprima tengo otra incógnita, que es el volumen, el volumen específico a la salida. Ese volumen específico a la salida sí lo puedo determinar. Entonces, por lo tanto, me voy directamente a la ecuación número 1 para despejar el área. ¿Cómo puedo determinar el volumen específico de ese aire si estoy observando que la tabla nada más tiene temperatura, tiene entalpía específica, tiene energía interna y tiene entropía? Si se fijaron y fueron muy detallistas o observadores, no tengo una columna de volumen específico. No sé si lo checaron. Vieron que no existe esa. O sea, muchos me van a decir, pues me voy a la misma tabla. Aquí está, la tabla 17. Tengo una columna que es de temperatura, tengo una columna que es de entalpía, tengo una columna que es energía interna, tengo una columna que es entropía. Este volumen no es un volumen específico, este es un volumen relativo y esta es una presión relativa. Este volumen no me sirve a mí para mis ecuaciones. Entonces, ¿cómo le hago para determinar el volumen a la salida, ese que está ahí,
Si no tengo una tabla como tal para determinar ese volumen, sí lo puedo determinar. Pero ¿cómo le hago? ¿Quién tiene alguna idea? A ver, Sara, dime. Con la ecuación del gas ideal. Exactamente. Asumo yo que es un gas ideal. Y utilizo la ecuación de gas ideal. Entonces, determino esto, tengo la entalpía. ¿Cómo encuentro ese volumen específico? Pues prácticamente lo ubicamos utilizando la ecuación del gas ideal, como dijo su compañera Sara. El gas ideal es PV igual a RT. Acuérdense que PV igual a RT es el volumen específico. Cuando utilizo volumen total sería PV NRUT. Eso ya lo vimos también. De ahí despejo ese volumen específico. O bueno, antes de eso, pongo todo en relación al volumen que quiero yo encontrar, que es el volumen a la salida. Entonces, pongo todo con subíndice a la salida y despejo prácticamente ese volumen específico. El volumen específico me va a quedar a mí igual a la R, que es la constante del gas, por la temperatura a la salida, entre la presión a la salida. Recordemos que todas las unidades las da R. R tiene temperatura en Kelvin, por lo tanto, esa temperatura la coloco en Kelvin. R tiene presión en kilopascales, por lo tanto, esa presión la pongo en kilopascales. Entonces, esta R, pues ya también nosotros, fíjense, ahí tengo la presión, es esa presión, tengo esa temperatura, me falta determinar la R. Y la R, si yo me voy a las tablas que hemos estado determinando la R, pues para el aire es 0.2870, lo pueden revisar. En la parte del numerador es kilojoules, pero los kilojoules yo los puedo convertir a kilopascales por metro cúbico. Y está dividido en kilogramo por Kelvin. Entonces, si se fijan, aquí prácticamente elimino kilopascal con kilopascal y Kelvin con Kelvin. Me dan unidades de volúmenes específicos que finalmente haciendo la operación me da un volumen específico a la salida de 1.221959. Acuérdense que volúmenes específicos utilizo 6 decimales, temperaturas utilizo 2 decimales y todas las demás utilizo 4 decimales. Entonces, finalmente el volumen específico ya lo tengo aquí. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, tengo ese volumen específico. ¿Le puedo cambiar o me espero? Nomás un minuto en lo que termino de anotar. Ok. Anótenlo, por favor. Denme un segundito en lo que conecto mi computadora. Se me va a apagar. ¿Dudas, muchachos, hasta este punto? No. No pude. Ok, tengo ya entonces el volumen específico a la salida. Vean la diferencia de utilizar una sustancia pura a un gas. Si el ejercicio me pidiera determinar otra cosa, otra variable, pues puedo utilizar o hacer uso de la ecuación del gas ideal. Cuando tengo una sustancia pura que cambia de fases, pues tengo que utilizar las tablas de vapor prácticamente. Entonces, ese volumen específico ya lo tenemos ahí, por lo tanto vamos a nuestra ecuación 1 biprima. Si recuerdan la 1 biprima. Profe, ¿Sí? ¿Me espero? yo tengo una duda en esa parte, en la del ver, gas dime. ideal. Ajá. ¿Dónde determinamos R? Es que R es un dato ya tabulado, Te regresas a la tabla 1 o 2, me parece. donde están los puntos críticos.
Ah, de tablas. Sí. Gracias, profe. Revisa la tabla, creo es la primera tabla que está en el apéndice, donde Es la están los A1. puntos, la A1. Están los puntos críticos, está la masa molecular, está la fórmula y está la constante del gas. Ahí dice R. Esa R identificas la sustancia que es aire y sacas este dato de 0.2870. Estoy en el sistema internacional. Si fuera el otro sistema, pues me voy al apéndice B o al apéndice 2. Y esas R's, ya les dije también cómo la puedo determinar. La R, esta R que está aquí, es igual a la RU entre la masa molecular. Esa RU es 8.1370 y tantos. Ese ya es una constante y la divido entre la masa y finalmente me da esa columna. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Nada más revísenlo, por favor. ¿Le puedo cambiar? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a ver qué datos tenemos a la salida. Tengo presión, tengo velocidad, tengo la temperatura y tengo el volumen específico que acabo de determinar. Entonces, si yo sustituyo en la ecuación 1', si se fijan, es esta ecuación, y despejo prácticamente el área a la salida, pues me queda la siguiente expresión. Me queda área a la salida es igual al flujo másico a la salida por el volumen específico dividido entre la velocidad a la salida. Si se fijan, yo ya tengo prácticamente todo eso. Y tengo el flujo másico también. Sí, el flujo másico que me lo da de 6.000 kilogramos por hora, si recuerdan, a la entrada. Pero de mi balance de materia, pues la entrada es igual a la salida. Entonces ya tengo prácticamente ese dato. Entonces si empiezo a sustituir, pues el flujo másico son los 6.000 kilogramos por hora. Lógicamente esto lo transformo a segundos. ¿Por qué? Porque la velocidad está en metros por segundo. Aquí elimino hora con hora, me queda kilogramos por segundo. Sustituyo el dato de velocidad, de volumen específico a la salida y sustituyo el dato de la velocidad a la salida. Si se fijan, aquí kilogramo con kilogramo se elimina. Segundo con segundo se elimina. Y me quedaría este metro cúbico dividido entre este metro. Este metro se elimina con el cúbico y me queda metro al cuadrado. Por lo tanto, esas unidades me quedan en unidades de área, que son metros cuadrados. Por lo tanto, el área a la salida sería de 0.0678 metros cuadrados. Ese es el resultado final. Hasta aquí, ¿alguna duda? Profe, ¿cómo nos ha hecho que se acabe el flujo másico? ¿Cuál, perdón? Ah, ese es un dato que te lo da de entrada. Ah, Te ok, gracias. te daba el flujo másico de entrada, que son 6.000 kilogramos por hora. Ese es un dato que yo no lo calculé, ya venía. Ya venía El la del entrada. problema. Ajá, ya te lo daba. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Déjame revisar. Ese es a lo que se refiere al difusor. Entonces recuerden qué pasa en el difusor, pues la velocidad disminuye de 230 a 30. Entonces no hay una baja así como lo vimos o como lo observamos en la tobera, donde pues de 10 lo mandábamos prácticamente hasta los 606, como fue el ejercicio anterior. Entonces, pues eso es a lo que se refiere al difusor, muchachos. Profe, ¿Sí? Ajá, te escucho. dijo que
como regla solo se eliminaba la energía potencial, ¿verdad? Sí, a excepción de que el problema te diga que tienes a la entrada tantos metros y a la salida tantos metros. Cuando te ponga eso, entonces significa que sí tengo que utilizar esa altura para obtener la energía potencial. Pero si no te dice eso, por regla, y automáticamente yo desprecio lo que son energías potenciales. Ajá. Y ¿Sí? es el único término, ¿verdad? O sea, Sí. por ejemplo, el calor fue porque es adiabático y trabajo porque no hay presencia de trabajo. Ajá. Ajá. Miren, pongan, por ejemplo, yo lo que les recomiendo es que ahorita pues por la modalidad sí lo pueden hacer. Regularmente les comentaba yo en los exámenes en los exámenes presenciales yo no les permitía eso. Pero ahorita pues yo no puedo controlar eso. O sea, yo no tengo una camarita pues para ver qué están haciendo al momento de estar resolviendo el problema. Sí la tenemos, pero no se puede, no puedo yo invadir pues su privacidad, a eso me refiero. Entonces ahorita si tienen esa ventaja, pues aprovechenla. ¿Qué hago? Pues hago un formulario donde estoy anotando todas las ecuaciones que estoy observando. Por ejemplo, ¿qué haría yo si fuera ustedes? Yo lo que pondría primero, pues es esto, pondría esta parte de aquí. Pondría mi balance de materia, así como tal. O sea, pongo esto y hasta aquí. Ese es mi balance de materia para todos los dispositivos. De aquí ya empiezo a partir. Pongo mi balance de energía, pongo esto y hasta este punto. Ese es mi balance de energía. Ahora pondría toberas. ¿Qué pasa en la tobera? Pongo una nota. ¿Qué se desprecia en una tobera? Pues lo anoto. Ahora, ¿qué se desprecia en un difusor? Lo anoto. ¿Qué se desprecia en un compresor? Lo anoto. Lo que en realidad se desprecia, pues. Pero si les estoy comentando que el problema me diga entradas tiene tantos metros y salida tiene tantos metros, pues aquí en las toberas y en los difusores pongo tener cuidado si me da metros a la entrada o metros a la salida de alturas para poder utilizar la energía potencial. Entonces yo voy haciendo ese esquema, o voy haciendo esas pequeñas notas que me sirvan a mí para que a la hora de hacer mi examen, pues automáticamente yo lo vea, lo observe y me vaya directamente a la solución de los problemas y diga, tengo esta tobera, no observo esto, pues automáticamente elimino esto y tas. O sea, así lo tengo que hacer. Les digo yo regularmente en los exámenes presenciales, perdón, en los exámenes presenciales yo no les dejo eso, no se los permito. Tienen que tenerlo razonado. O sea, razonen qué es lo que estamos haciendo. No digo que ustedes ahorita no estén razonando. Sí lo tienen que razonar, pero tienen la posibilidad de tener eso en la mano. Y en aquel momento no se los permito. Entonces, pues, a pesar de que ven que la modalidad es una modalidad media fea, o no estamos acostumbrados, porque pues, estamos acostumbrados a otra modalidad y siempre estuvimos acostumbrados así, pues aprovechen también los beneficios que te da esa modalidad. ¿Qué es lo que sí no aprovechen? Se los dejo claro. No tiene caso que yo entregue un examen ahorita les digo, ustedes tienen la facilidad, o sea, no crean que nos hacen tontos a los maestros. Los maestros bien estamos enterados de cómo realizan sus exámenes, cómo realizan sus tareas, cómo realizan todo lo que hagan. Nos damos cuenta nosotros rápidamente que nos hagamos del ojo que no ve es otra cosa, pero te das cuenta inmediatamente cuando una persona está copiando, cuando una persona no está entregando las cosas por él mismo, porque hasta los errores mínimos que comete su compañero, el muchacho como no sabe o la muchacha no sabe, y se lo pasan, y lo que están preocupados ahorita es más por entregar que por aprender, pasan el mismo error y lo dejan así en las tareas, lo dejan así en los trabajos, y uno lo observa, habiendo tantos cálculos,
habiendo tantas posibilidades de equivocarse en otro punto, por obra y magia, se equivocan exactamente en el mismo detalle y con los mismos decimales. O sea, hasta evidentes son y piensan que uno no se da cuenta y automáticamente nos damos cuenta. Yo me doy cuenta inmediatamente cuando una persona está copiando. Inmediatamente, ¿por qué? Porque yo me dedico a revisar todo el examen así completito. Así a detalle, lo observo, y hago mis anotaciones. Y reviso el del otro compañero y automáticamente veo que se equivocaron en el mismo, o sea, con los mismos decimales, en el mismo punto. Es muy, el porcentaje pues de equivocación o el porcentaje de que dos personas tengan el mismo error con esos decimales, utilizando con calculadoras diferentes y todo, es muy mínimo, es poco probable. Y me resulta que no nada más uno o dos, sino 3 o 4 o 5. Y luego los voy asociando con que son compañeros, que son amigos. Empiezo a revisarlos así. Ahorita la modalidad pues no me da esa oportunidad porque no los conozco. Pero en clases presenciales se van haciendo grupitos y tú los vas identificando y vas viendo quién se junta con quién, vas observando quién es amigo de quién y automáticamente todo ese grupito pues tiene el mismo error. O sea, es muy evidente, es muy evidente. Entonces, mi recomendación aquí es que la modalidad es complicada, sí es complicada, tanto para ustedes como para nosotros, porque pues ustedes no estaban acostumbrados a estar tantas horas en una computadora y estar tantas horas también en casa. Además, se supone que ahorita ustedes deben de estar en un lugar donde no tengan interrupciones, donde no tengan distractores. Y finalmente luego a veces cuando ponen ustedes audios, estoy escuchando a su familia, o estoy escuchando al hermano que ya está gritando, o estoy escuchando al perro, o estoy escuchando varios sonidos, pues, y esos son distractores que ustedes también, en lugar de beneficiarlos, pues los están perjudicando, porque si ya me habló mi mamá, o ya me habló mi papá, o ya me habló mi hermano, pues empiezo a distraerme y no tengo, o no estoy concentrado al 100% pues en el problema o en la clase. Entonces, es muy complicado el sistema que estamos ahorita viendo, pero si ustedes también no se dedican a prepararse, pues no se pueden esperar hasta que nos digan, pues ya regresamos nuevamente de forma normal. ¿Quién les dice o quién les asegura que el siguiente semestre nos digan ya regresamos? Nadie. ¿Qué tal si nos dicen regresamos dentro de 2 años y sigue la modalidad virtual así? Yo no me puedo esperar hasta regresar de forma virtual para regresar a mi zona de confort. Tengo que evolucionar y tengo que hacer un cambio y tengo que adaptarme rápidamente a ese cambio. Pero muchos no lo hacen y se les complica. Si de forma presencial yo notaba que a los alumnos les costaba trabajo este tipo de materias, ahorita estoy notando que al alumno le cuesta más trabajo. Pero ahorita la bolita está de su parte porque pues yo doy la clase, yo esto, y pues te toca leer y te toca analizar tus problemas y te toca resolverlo, pero muchos no lo están haciendo. Muchos no lo están haciendo. Entonces, pues no es que nos hagan tontos a nosotros, porque finalmente ustedes entregan tareas, entregan ejercicios, entregan resúmenes, entregan exámenes y los entregan sabiendo y enterándonos nosotros que lo hacen de forma grupal. No es un examen que lo hagan de forma individual. Muchos de ustedes hacen los exámenes de forma grupal y se ponen de acuerdo y dicen yo hago este y tú haces este y me lo pasas y esto y lo otro. Pero mi pregunta es, ¿me estoy capacitando, me estoy preparando yo como un futuro ingeniero o un futuro profesionista? Pues la respuesta es no, porque estoy aparentando algo que no soy realmente. Es decir, me puedo sacar un 10 con ayuda de otros compañeros. Me pueden pasar, a lo mejor si les dejo 3 problemas, yo a lo mejor hago la mitad de uno, pero los otros 2 y medio me los pasaron los compañeros que sí aprendieron. Y finalmente tengo mi 10, pero llego a otras materias y empiezas a observar tú como maestro que dices, ¿cómo es posible que este alumno tenga un 10 y no sabe ni siquiera lo más básico?
Y dejen de eso. Se llevan así las materias y finalmente salen a lo que es la realidad, porque pues ahorita la realidad es que tienes que pasar y tienes que aprender. Pero cuando sales a la realidad y tienes que empezarte a enfrentar a gente que de verdad está capacitada y que te ponen en ridículo, porque allá afuera es una competencia, allá no hay amigos. Allá afuera es una competencia a ver quién obtiene ese puesto y quién gana más que el otro. Allá no te van a decir, no, sí, bueno, te voy a dar chance para que tú seas jefe. No, allá todos estamos compitiendo por ganar más y por tener un empleo mejor. Pero imagínense, qué decepción o qué vergüenza, a mí sí me daría pena, llegar a un trabajo y que me digan, oye, pues tú qué eres, no, pues soy ingeniero bioquímico, a ver, enséñame tu carga de materias, ¿qué y qué viste durante tu preparación? Pues vi esto y esto y esto y esto y esto. Viste termodinámica, viste balance, viste operaciones unitarias. ¿Sabes qué? Pues hazme un balance de energía y un balance de masa de esta caldera que tengo aquí en esta zona. Necesito calcular la cantidad de calor que necesito para obtener este vapor a estas condiciones. Imagínense la vergüenza de decirle, es que no me acuerdo, es que no sé. Y estás llegando con un título. Yo de eso me acuerdo que una vez me comentó un compañero cuando trabajé en un laboratorio. Ajá. Que tú nunca les digas que no, aunque no lo sepas, o sea, tú dile que sí, investiga cómo se hace y ya luego preséntalo. Exactamente, tienes que hacer eso. Pero respecto a tu comentario, hay cosas que las debes de hacer así de inmediato. Ni siquiera te dan chance de que no te dan chance ni siquiera de que lo investigues, pues a eso me refiero. Lo tienes que sacar así de forma inmediata. Y ahí es donde viene la preparación de cada uno de ustedes. Entonces, si yo me estoy llevando toda la carrera así pasando, porque mis compañeros me están dando prácticamente todas las facilidades, pues en lugar de estarme haciendo un beneficio, mis compañeros me están haciendo, pues me están perjudicando, pero no lo veo en este momento. ¿Por qué? Porque pues yo estoy pasando, no estoy repitiendo ni una materia, voy pase y pase y pase, pero al final es cuando se ve reflejado todo esto. Por eso les digo, no lo ven ahorita, no lo ven y a lo mejor hasta les cae mal que uno como profesor les diga y les comente esto, pero se los comentan porque uno pasa a través de esas situaciones. O sea, a mí me pasaron situaciones donde tenía que sacar cosas de inmediato y había cosas que ya no me acordaba de las materias y lo que tenía que hacer era, así como dice su compañero Joaquín, déjamelo, yo te lo resuelvo, dame chance de resolvértelo para el día de mañana y te tengo una respuesta. Y lo que hacía es, pum, 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 me ponía a repasar todo, me ponía a investigarlo de una forma rapidísima y tratar de sacarlo. Y finalmente, pues, te vas adaptando a ese tipo de situaciones. Entonces, les va a tocar a ustedes, en algún momento les va a tocar. Nadie de nosotros como profesionistas, yo creo que nadie se ha escapado de esa situación. Y ustedes no van a ser la excepción. Pero aquí lo importante es, si estoy en esta modalidad tan difícil y tan compleja, pues trato de sacarle provecho y está de por medio mi futuro y está de por medio mi preparación. No lo tienen que tomar a la ligera, lo tienen que tomar como una broma o como un juego, porque es su futura preparación. Entonces, ahorita les digo, no lo ven de esa forma muchos de ustedes, hasta les molesta que uno como profesor se meta en eso y se los comente, pero pues a veces uno les quiere, como que quiere corregir a lo mejor a veces lo que uno cometió de errores. Yo sé que los errores siempre son en carne propia, hasta que no lo ves, no es que lo entiendes, sí, eso es correcto, pero si puedo mejorar algo, no digo que voy a mejorar al 100%, pero si puedo corregir algo y mejorar algo, pues háganlo desde ahorita. Les digo, vean la problemática que tengo ahorita con el grupo. Tengo gente que no me entrega resúmenes, tengo gente que no me entrega ejercicios, tengo problemas. En la clase anterior vi problemas que
en la cuestión de que no sabían identificar fases, y son cosas que ya he estado viendo constantemente. No lo vi en una sola clase, pues a eso me refiero. No es de que ya lo vi en esta clase, pues ya con esa clase tienen para que lo aprendan. No. Estamos haciendo ejercicio tras ejercicio, identifiquemos la fase. ¿Qué hacemos? Les dejo tareas, les dejo esto, y prácticamente muchos hacen caso omiso a eso. Entonces, los que realmente están agarrándole el 20 o les está cayendo el 20, como dicen regularmente, son las personas que en algún momento se van a adaptar a esos cambios, y son las personas que prácticamente van a empezar a triunfar profesionalmente, van a empezar a triunfar. ¿Por qué? Porque están haciendo un cambio y están haciendo cosas que les van a servir a ellos para desarrollarse a futuro. Entonces, la invitación es para todos, todos pueden hacerlo. Todos tenemos diferentes cualidades. A lo mejor unos son muy buenos en matemáticas, a lo mejor otros son muy buenos en química. Todos tenemos diferentes cualidades, no somos iguales, eso queda claro. Pero de que todos podemos hacerlo y lograrlo, sí. Aquí lo importante es qué tantas ganas tengo yo de hacerlo. Porque les digo, yo me puedo pasar aquí horas y horas y horas, explique ejercicios, y finalmente, vean, les hago una pregunta y muchos no saben. Entonces, ahí es cuando tú como profesor dices, híjole, pues me decepciona que estoy empleando 20 horas para este tema. Estoy preparado. O sea, imagínense la preparación que hago yo para tener toda esta presentación paso a paso y decirles, voy a explicarles esto, voy a poner esto, ahora que salga esto para que entiendan de dónde lo estoy manejando, ahora que salga. O sea, eso no lo ven ustedes, porque ustedes nomás llegan y se sientan, ven la proyección y que me dé la clase el maestro. Pero atrás de esta clase hay horas de trabajo y hay horas de empeño y hay horas de preparación. A mí nadie me dio esta presentación y me dijo, dáselas a los alumnos de termodinámica del semestre septiembre 2020, enero 2021. Nadie me los dio, yo lo tuve que preparar. Entonces, imagínense la desesperación que le da a uno también como profesor, que se empeña tanto y dedica tiempo y dedica muchas cosas, porque a veces para mí sería bien fácil decirles, pues lean, yo presento mi problema, miren el problema, revísenlo del texto, y si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues ahí ustedes lo revisan y ya me preguntan. O sea, me sacaría bien fácil el problema, pero pues quedaría de ver como profesor. El detalle es que ves que empeñas y te dedicas a hacer tu trabajo, porque este es un trabajo para mí. O sea, no es cualquier cosa, es un trabajo donde todo el trabajo que tú realizas bien, pues te remuneran económicamente y además te reconocen. Entonces, para mí es un trabajo que lo tengo que hacer. Primero lo hago con mucho gusto porque me gusta la docencia. Anteriormente no me gustaba, yo estaba dedicado a la industria. O sea, yo me dediqué a trabajar en la industria, yo nunca me vi como un profesor, y las circunstancias de la vida me hicieron hacer un cambio y me tuve que adaptar a ser un profesor. Afortunadamente me gusta también trabajar con capital humano, con gente que son ustedes. Y finalmente pues dices, estoy empeñando tanto tiempo que finalmente pues es mi trabajo, pero yo no lo veo como un trabajo nada más de que lo hago y me pagan. No. Me gusta hacerlo, pero también me gusta aportar algo a ustedes, aportarles algo y finalmente que el alumno no esté respondiendo de la forma que tú esperas que responda, pues como que te quedas decepcionado y dices, híjole, pues empeñé tanto y pues no está quedando claro esto, no me están entregando esto, no han sido responsables en esto. Entonces les digo, ya depende de cada uno, pues. Entonces, si todos lo pueden hacer, todos lo pueden hacer y todos pueden salir adelante, pero el problema es que no todos tenemos esa hambre de triunfo. Esa es la realidad, no todos la tenemos. Son pocos los que de verdad quieren ser triunfadores y son pocos los que quieren ser algo o salir de todo el montón de profesionistas que salimos y ser un grupito bien selectivo. Son muy pocos los que en realidad quieren eso. Entonces, sí los invito a que lo piensen, lo analicen, porque eso les va a hacer que sean
unos triunfadores y que sean de los mejores profesionistas. No sean del montón, sean de los mejores. Y eso lo pueden lograr. Pero ¿cómo lo voy a lograr? Pues con trabajo, no me va a llegar de la nada. Entonces todo cuesta trabajo, sí, todo cuesta trabajo. Y para aprender esto también me va a costar trabajo, lógicamente. Pero si yo todo lo quiero fácil, pues imagínense, todos tendríamos una carrera, todos tendríamos un excelente trabajo, todos tendríamos un buen sueldo, todo. O sea, no habría nada por qué esforzarnos. Entonces aquí sí los invito a que prácticamente pues lo piensen, porque pues va de por medio su porvenir. Entonces, ¿alguna pregunta del difusor, muchachos? ¿No? ¿Queda claro lo que es el difusor hasta este punto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces vamos con... ¿Quieren que les dé un tiempo para relax o continúo? Sí, profe, por ahí por un café. Órale, pues. Déjenme ir también yo por uno. Les doy unos 5 minutos. Yo tengo las 9:35. Denme 5 minutitos. Vayan ustedes por su café y regreso para presentarles el siguiente, que es el compresor. ¿Sale? Sí, Ahorita los veo. Listo, muchachos. Vamos a continuar entonces con el siguiente dispositivo, que es el compresor. Hasta ahorita llevamos difusor, tobera. Y vamos con el siguiente, compresor. ¿Alcanzan a ver la diapositiva que tengo ahorita en este momento? Sí, profe. Ok, vamos entonces a continuar con el compresor. ¿Qué pasa con el compresor? Vamos a observar. El ejercicio es el siguiente. Para que lo anoten, voy a poner así el compresor. Anoten por favor también el enunciado. Dice, un compresor adiabático de aire procesa 10 litros por segundo a 120 kilopascal y 20 grados centígrados. Hasta 1000 kilopascales, o sea, 1 megapascal y 300 grados centígrados. Inciso A. Vamos a determinar el trabajo que requiere el compresor en kilojoules sobre kilogramo. Y además nos dice el inciso B, la potencia necesaria para impulsarlo en kilowatt. Entonces, unidades de energía por segundo son potencia, es decir, kilowatt es kilojoule sobre segundo, eso es potencia. Y el trabajo regularmente se presenta en unidades de energía, en watt o kilowatt, pero aquí me está pidiendo un trabajo en unidades de como si fuera un trabajo específico, pues, porque está dividido por unidad de masa. El trabajo siempre se expresa en unidades de energía, es decir, kilojoules, perdón, no en kilowatts, porque esa es potencia. Sería kilojoules, joules, pero aquí me lo está pidiendo un trabajo específico, que sería kilojoules sobre kilogramo. Entonces, el compresor se representa de esta forma, se representa como si fuera una tobera, pero la entrada es por la parte de abajo y la salida es por la parte de arriba y está acoplada a una flecha, la cual, si se fijan, está realizando un trabajo. El difusor o la tobera no tienen flecha como tal. Este compresor sí. Entonces, si se fijan, me está dando, la entrada es por la parte inferior, la salida es por la parte superior. Si me está diciendo que el compresor procesa 10 litros por segundo, ¿qué variable es la que me está dando aquí? ¿Quién me lo dice? ¿Qué es litros por segundo? Flujo volumétrico. Flujo volumétrico. Exactamente, es un flujo volumétrico. Entonces me está dando, el flujo volumétrico me está dando 120 kilopascales, que son la presión, me está dando los 20 grados centígrados, eso es a la entrada, y me está dando a la salida la presión, que son 1000 kilopascales
o 1 megapascal y además los 300 grados centígrados. Entonces, esas son la entrada y esa es la salida. Así como lo hemos estado manejando. Identifiquen la entrada e identifiquen la salida. Entonces vamos a colocar los datos. Primero me está diciendo que es aire. Entonces lo que vamos a comprimir es aire. Entonces me dice que es adiabático. Por lo tanto no hay transferencia de flujos de calor, ni de entrada ni de salida. Aquí el esquema está una flechita, pero ese esquema yo lo tomé para ponerlo aquí. No hagan caso omiso porque finalmente no está saliendo calor. Entonces Q es igual a 0. En un compresor real, cuando tú estás en la industria y ves un compresor real, el compresor tiene un sistema de enfriamiento, porque a la hora de empezar a comprimir, empiezas a generar fricción y empiezas a generar calor. Entonces, nuestro compresor empieza a calentarse y por eso ese sistema de enfriamiento lo tiene en la parte interna para que el sistema esté a temperatura adecuada para que no se vaya a sobrecalentar y no le vaya a ocurrir algo al compresor. Esa es en la realidad. Aquí nosotros estamos indicando que tenemos un aislante que generalmente es fibra de vidrio, lo que se utiliza en las industrias para aislar, y que con eso nosotros evitamos que haya transferencias de calor. Entonces nuestro compresor es adiabático, Q es igual a 0. Esos son los datos de entrada. Como me habían dicho, los 10 litros por segundo es un flujo volumétrico. Tengo la presión de 120 kilopascales y tengo la temperatura de 20 grados centígrados. Y a la salida tengo presión y temperatura. Estos son los datos. Ahora, ¿qué me está pidiendo? Pues me está pidiendo un trabajo. El trabajo generalmente lo manejamos con la W mayúscula. Y el puntito, ¿sí? Ahí puse en presión de salida 100 kilopascales y son 1000. Ah, sí, cierto, perdón. Aquí son 1000. Entonces corrijan eso nada más. Aquí error de dedo. Aquí error de dedo son 1000 o 1 megapascal. Entonces les decía, el trabajo regularmente lo manejamos con la W mayúscula, pero como es un trabajo específico, lo manejamos con una W minúscula. Sí, esto hace referencia a lo que es, si se acuerdan, la entalpía total es la H mayúscula, la entalpía específica, ¿cómo es? Pues la H minúscula. La energía interna, ¿cómo es? La U mayúscula, la total. La energía interna específica, ¿cómo es? Pues la minúscula. Entonces, WE es minúscula. ¿Por qué pongo WE? Porque en un compresor siempre existe trabajo de entrada. O sea, para comprimir el aire que está entrando en ese compresor, yo necesito aplicar trabajo para comprimirlo. Entonces, en los compresores, por regla, siempre hay trabajo de entrada. Siempre. No hay trabajo de salida. Es trabajo de entrada. Yo aplico trabajo sobre ese dispositivo para que realice la compresión. Y finalmente me pide que calcule la potencia. La potencia también la manejo como la WE, que es kilowatts, perdón. Acuérdense que la potencia es energía por unidad de tiempo y kilowatts es kilojoules sobre segundo. Kilojoules son energía, segundos es unidad de tiempo. Entonces, ¿aquí alguna duda? Si no, para continuar. ¿No? Ok. No, profe. Entonces vamos a empezar con el problema. Primero realizo mi balance de energía, perdón, de materia. Entonces mi balance de materia es igual, como lo hemos estado manejando, sumatorias, desprecio por estado estacionario, la acumulación, me queda esa ecuación. Okay. Y ahora, ¿sí? Antes de que les diga, ¿puedo dar chance de regresar poquito más para terminar de copiarlo? Okay. Y ahorita... Sí. Ok, me espero entonces ahí. Entonces, como aclaratoria para todos. Ya, gracias. Sí, como para aclaratoria para todos. El compresor siempre introduzco trabajo, siempre. Entonces, realizando mi balance de materia,
Me quedaría que la sumatoria de flujos másicos de entrada es igual a la sumatoria de flujos másicos de salida. Eso lo hemos estado manejando tanto en difusor como en tobera. Ahora vamos a observar nuestro dispositivo. Yo observo nada más que tiene una entrada y tiene una salida. Entonces el flujo másico de entrada va a ser igual al flujo másico de salida, o el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2 si lo quisiera poner de esa forma. Finalmente, como es el mismo, para facilitarme las cosas en las ecuaciones, lo pongo como flujo másico M. Esa es mi ecuación A. Hasta ahí no hay tanto problema porque lo hemos venido manejando. Vamos a ver ahora el balance de energía. ¿Le puedo cambiar o me espero? ¿Le cambio o me espero? Si quiere cambiarlo, profe. Ok. Balance de energía, igual que lo hemos manejado. No hay acumulación por estado estacionario. Se pone de esta forma. Ahora esa forma la hago de forma detallada y es esa ecuación. Esa ecuación la voy a utilizar para todos los dispositivos. De ahí empiezo a partir. Vamos a observar nuestro dispositivo, el compresor. Entonces, ¿qué le pasa a esa ecuación cuando tengo un compresor? Primero, no es regla que el calor lo desprecie, porque el problema me pudo haber dicho, les estoy diciendo que en la realidad el compresor se calienta y que generalmente lo que haces es meterle un sistema de enfriamiento para retirar o transferir esa energía o ese calor que está dentro de mi dispositivo hacia el ambiente o hacia el entorno. Entonces, por lo tanto, el problema me pudo haber dicho que hay una pérdida de calor o se transfiere calor a tantos kilojoules o kilowatts. Entonces, no es regla que el calor lo desprecie. El problema aquí me está diciendo que es adiabático. Entonces, no hay flujos de calor. ¿Qué es regla para este compresor? Regla es que no tengo trabajo a la salida. Esa es regla del compresor. Yo en un compresor meto trabajo, por lo tanto este trabajo a la entrada siempre va a existir. Nunca lo voy a eliminar. Porque ¿cómo realizo la compresión? El compresor no va por sí solo a hacer la compresión. Necesito meter un trabajo para comprimir ese aire o ese fluido que va a pasar aquí. A lo mejor puede ser CO2, a lo mejor puede ser oxígeno, puede ser cualquier flujo o cualquier fluido. Entonces, trabajo a la salida siempre lo elimino para un compresor. Ahora, ¿qué más? Pues puedo poner una línea de referencia. Muchos me van a decir, pues es que este lado tiene más metros que este lado, pero la potencia o la energía cinética, la energía potencial, perdón, siempre prácticamente en los compresores se desprecia. A menos que el problema me vuelva a decir que tengo tantos metros aquí con referencia a este plano o a este punto y que tengo tantos metros aquí con referencia a este punto. Pero si no me lo dice, automáticamente yo tengo que despreciar energías potenciales. ¿Y qué le pasa a la velocidad? Antes de cambiarle y darles la respuesta, ¿qué se imaginan que le pasa a la velocidad en un compresor? Ya vimos que en la tobera aumenta, en el difusor disminuye. ¿Qué le pasa en un compresor? ¿Qué? ¿Aumentar? ¿Cómo? Perdón, a ver, ¿cómo? No escuché. Yo digo que se disminuye la velocidad. A ver, su compañero Juan Antonio me dice que disminuye. ¿Alguien más? ¿Qué le pasa a la velocidad? Yo digo que aumenta. Según yo, aumenta, ¿no? Aumenta. ¿No sale con más fuerza? ¿Cómo? También. ¿Qué le pasa a la velocidad de la entrada? ¿No se mantiene constante? Se mantiene constante. Prácticamente el incremento. Aquí entra a una cierta velocidad. Lo comprimo y sale a una velocidad. Pero si revisan su libro de texto del capítulo que hace referencia a esto, que es el capítulo 5, ¿sí? Vean la parte de los compresores y vean
ahí te está dando prácticamente todo lo que yo les estoy ahorita proporcionando. Lógicamente ahí es con otro texto y a veces asume cosas. Yo aquí les estoy prácticamente dando todo. Regularmente en un compresor la velocidad cinética siempre la vamos a despreciar. ¿Por qué? Porque la entrada del flujo de velocidad es pequeña y la salida también es pequeña. Sí existe una cierta diferencia de velocidad, pero no es tan grande ni tan diferente a como lo es con una tobera y un difusor. Entonces las velocidades aquí prácticamente se asume que son las mismas. Entonces por ello la energía cinética la puedo despreciar en los compresores. Entonces pongan como notas, no existe trabajo de salida, no existe energía potencial, ni existe energía cinética en el compresor. Por lo tanto, si se fijan, mi ecuación, como nada más tengo una entrada y nada más tengo una salida, pues esta ecuación me quedaría de la siguiente forma. Que el trabajo de entrada más el flujo másico por la entalpía de entrada es igual al flujo másico por la entalpía de salida. Vean, de esta ecuación tan grande llegué a esta expresión que tengo aquí. Esta ecuación es la ecuación para determinar la energía, el balance de energía. Ahora, en esa ecuación vamos a checar, creo que ya ni me va a alcanzar el tiempo para terminarlo, mejor le dejo hasta aquí para que mejor continuemos a la 1 de la tarde y termino con esto y avanzo con lo que es la turbina. Si se fijan, prácticamente ya llevaríamos, hasta este momento llevaríamos 3 dispositivos. Espero terminar de la turbina al rato para dejar los 4 y finalmente que me queden 3 dispositivos ya nada más para revisarlos. ¿Alguna duda hasta este punto, muchachos? Yo, profesor, A ver, nada más es como aclaración. Entonces, en la tobera, en el difusor y en el compresor, siempre se van a despreciar esas cosas, o sea, en cada caso respectivamente, a menos de que, por ejemplo, nos indique que se utiliza, pero si no, en todos los compresores se desprecian todas esas que nos acaba de decir. Ajá, sí, Y así. en el difusor y así en la tobera. Sí, exactamente. Exactamente, Ah. así. ¿Alguien Muchas más? gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más?